Estamos nuevamente en las hermosas instalaciones de la clínica Dr. Bernal. Y nuevamente también estamos, y no va a ser la última, conversando con el doctor Sebastián Méndez, a quien ustedes ya conocen perfectamente bien, médico y odontólogo. Siguió 2 carreras, la de médico, es cirujano, y ustedes también ya lo saben perfectamente bien, cirujano maxilofacial y bucodental. Entonces, con él queremos hablar una serie de aspectos acerca entonces de las cirugías que él realiza. Evidentemente, en la edición anterior y en esta no vamos a acabar con todo lo que tenemos para preguntarle, porque más de 10 años de carreras, en este caso, porque no es una sola carrera, no se pueden condensar en apenas 1 hora de conversación. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a conversar, vamos a empezar hablando de algo que usted el otro día hacía un apunte al pasar en su conversación, del labio de liebre o labio leporino. Cuéntele un poco a la gente qué es el labio leporino, cómo se forma y si realmente se puede en alguna forma tratar de que ese labio leporino vaya a su normalidad. Bien, el labio leporino es una malformación congénita que afecta en la cara, puede afectar solo al labio, al paladar, o aisladamente el paladar blando y el labio no. Variadas, las formas muy variadas, pero en cualquier forma suponen, por estar en la cara y por la implicación que tiene con el habla, es una malformación seria, una malformación que puede condicionar mucho la vida futura del paciente. En este caso estamos hablando de niños que desde los 3 meses se inicia un tratamiento rehabilitador, vamos a decir, reconstructivo de la parte que esté afectada. Es decir, que si el labio no se ha unido un lado y otro, pues solo el labio, pues será esta zona la que se va a rehabilitar. Otras veces tenemos los 2 labios, vamos a decir lo peor, 2 labios y el paladar por 2 lados completamente abierto y comunicado con la nariz. Suponemos que es lógico que aunque se haga todo muy bien, es una, vamos a decir, una secuela, que siempre un estigma que en cierto modo queda en la cara porque es algo que no se puede ocultar. Pero es una malformación que, a la segunda parte de la pregunta, no se sabe todavía, es una alteración genética, pero no se sabe todavía exactamente por qué se produce. Sí sabemos que hay cierto carácter hereditario en alguna familia, pero no se ha conseguido saber el origen a nivel de genes para poder evitarla. Es decir, vamos a dar esta medicación antes, en el embarazo, y poder evitarla. Lo que tenemos son mejores medios para resolverlo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un tema que también ustedes el otro día se habrán quedado con una cantidad de preguntas que hacerle al doctor Méndez. Saben perfectamente bien que cuando perdemos un diente, que cuando perdíamos un diente hace más de 50 años, más de 30 años, diría yo, ese diente hace, como hacían ustedes hace más de medio siglo, emigra. Ustedes emigraban hacia las costas americanas, por sobre todas las cosas. Ese diente emigra, evidentemente. Si es superior, busca la parte inferior o también busca emigrar hacia los costados. Hasta que aparecieron los implantes dentales. Entonces ustedes se habrán quedado con un montón de preguntas acerca de los implantes. ¿Qué resultados tienen? ¿Cuánto tiempo lleva a hacer un implante dental? Si en una semana, por ejemplo, a mí me pueden implantar todos los dientes que me faltan, en fin. Comencemos preguntándole al doctor Méndez cuáles son las ventajas de un tratamiento implantodental. Sí, efectivamente, cuando hay una pérdida dentaria,
muchas veces por enfermedades típicas de los dientes, como la caries o la enfermedad periodontal, otras veces son traumatismos, golpes que se pierden. Lo que está claro es que lo que has dicho, cierto, el diente, su tendencia es ir al espacio. Si está adelante, pues se inclina hacia adelante; si está debajo, desciende y se pierde el espacio. Y la sustitución que antes considerábamos idónea, carísima, vamos a decir lo mejor de todo, que era el típico puente, que como su palabra dice, puenteaba la falta de un diente, pero había que tocar 2 dientes sanos. Eso quedó superado hace ya, pues desde el año 75, de una forma, es mucho más antiguo, pero no nos vamos a ir a Cleopatra, ni a Egipto, ni más atrás. Pero desde el año 75 la moderna implantología se ha demostrado que es el sustituto mejor, más natural, más parecido al diente que existe. Es decir, en eso no hay ninguna duda. Poner algo provisional para un tiempo también, lógicamente, se hace, porque no es que inmediatamente me pongan el implante. Pero es el gran avance de la odontología, sin lugar a duda, es la implantología, porque desde que se descubre el titanio como un metal que el hueso tolera perfectamente, ya se sabe que lo más parecido a un diente natural es un implante y su corona. Ahora, hay distintas fases, ¿no es cierto? Explíquenos un poco las fases de esa implantación. Sí, hoy día lógicamente la investigación ha ido en tantos años, pues estamos hablando de que clínicamente desde los años 80 la implantología está al orden del día, ¿no? Pero lo que se ha ido ganando es vamos a decir, conseguir retos, como el hecho de que se pueda quitar una pieza, un diente que hay que extraer porque se ha roto, y en el mismo momento poner un implante, que al principio eso era inconcebible, pero ahora es una técnica, no para todos los pacientes, pero es una opción. Una raíz que está ahí rota, pues que se quita con cuidado y en el mismo hueco se pone un implante. Luego hay un periodo que se debe considerar de espera para que el implante y el hueso se integren, se incorporen, y luego viene una corona que, a diferencia de los puentes, sale del interior de la raíz como en un diente natural. Esa es la diferencia. Y luego los periodos de espera, pues hay desde la implantología inmediata, quiere decir extracción, implante y corona provisional o diente provisional, hasta, vamos a decir, lo más seguro, los protocolos más que todavía están vigentes, dicen debe haber un periodo de espera de 3 meses en la mandíbula, en la parte inferior, y alrededor de 5 o 6 en la parte superior, por las distintas características del hueso en un lado o en otro. Es decir, que el paciente no puede, en algunos casos sí, pero pensar, me ponen el tornillo, me ponen el diente, salgo para mi casa y me voy a una fiesta. No, cuidado, no hay que confundirse. En medicina las cosas deben ir sustentadas en la ciencia y en la experiencia y en la estadística. Entonces, sabemos que lo que predomina hoy día más es el protocolo que tenemos de poner un implante, un periodo de espera, que el paciente puede llevar algo provisional, y después la corona definitiva, perfecta, para que sea igual a los dientes vecinos. Ahora, doctor, si por causa de una periodontitis, léase o véase piorrea, o por ejemplo por un accidente, nosotros tenemos una tabla externa y una tabla interna, que es el hueso que rodea ese diente en el alvéolo. Y si se pierde, si tenemos muy poco hueso, ¿hay solución para hacer un implante? Sí, por supuesto. Yo digo una frase que se la digo a los pacientes cuando hemos hablado de su problema y están preocupados, por lo mío no tiene solución, me han dicho que no sé qué. Yo digo siempre una frase:
no existe ningún paciente, vamos a decir, exagerando a lo mejor un poquito, al que no se le pueda resolver con implantes su problema de falta de dientes. La cuestión es que el paciente acepte los procedimientos que son necesarios para lograr eso. Es decir, si yo necesito, porque eso que has dicho, hay pérdida de hueso, porque ha habido un accidente y no se va a poner un implante en el aire, si yo tengo que tomar un injerto que en medicina para otras cuestiones es corriente, no sé, del borde el bordillo de la cadera o de la zona del mentón, ese procedimiento que sustituye el hueso que falta, lógicamente el paciente hay que explicárselo, que lo entienda y que no significa ninguna tragedia, y luego puede tener acceso a su implante y a su diente. Para terminar con los implantes, ¿cuáles son los cuidados que el paciente debe tener después de hecha la implantología? Y lo más importante de todo es que no piensen, como mucha gente les digo yo de broma, que se han comprado un Mercedes 500 y como ha costado muchísimo dinero, puede meterlo en un pedregal, puede hacer lo que le dé la gana, no lo tiene que cuidar. No. Tiene que pensar que es un procedimiento que es lo mejor que puede sustituir a un diente natural, pero no es mejor que un diente natural. Es vamos a decir, una raíz metálica rígida. Entonces, cuidado. Pues ya le damos al paciente una serie de instrucciones, sobre todo de higiene, de no hacer cosas indebidas, para que la higiene es fundamental. La forma de morder, si hay alteraciones, también es fundamental. Pero que el paciente no piense, como muchas veces se cree, porque esto cuesta muy caro, vamos al Corte Inglés, esto cuesta muy caro y me va a durar toda la vida. No, cuidado. Tengo que cuidarlo para que me dure mucho tiempo y si puede ser toda la vida, estupendo. O sea que los implantes requieren una colaboración del paciente máxima. Tenemos que elegirlos. Hay pacientes a los que no se le deben poner implantes o reeducarlos. Ahora, pasando a otro tema que también estoy seguro que a la gente le interesará, los problemas de frenillo. Por ejemplo, la frenilectomía o frenectomía. Esa cirugía está bastante avanzada y se hace regularmente en el consultorio. Sí, los frenillos, hay frenillos de labiales superiores, inferiores, hay frenillos linguales, por ejemplo, un frenillo corto en la lengua que altera la pronunciación de ciertas palabras, y por mucho que se intente con logopedia superar ese problema, los frenillos en otra, por ejemplo, el típico superior del labio produce una separación de los dientes centrales porque entra en medio de las raíces. Es una práctica muy frecuente y que es aconsejable eliminarlo, pero siempre por el profesional odontológico, en el sentido de que muchas veces el pediatra, por ejemplo, con muy buena fe, muy buena voluntad, dice a la mamá: mira, este niño tiene un frenillo, que después lo vemos y vemos que es un frenillo elástico, flexible, que no va a interferir nada y no requiere ningún tratamiento. Pero sí que es conveniente estar pendiente de si hay un frenillo corto, que el labio se queda más alto de lo que debe, o un frenillo lingual que no permite hablar ciertas palabras, reproducirlas bien, pues estar pendiente de eso, porque son cirugías mínimas, pequeñitas, simples. Entonces pasemos a lo que se llaman cirugías ortognáticas. Y en este caso, hablemosle a la gente de lo que es, en este caso, una maloclusión. ¿Cuáles son las causas, entonces, de una maloclusión y cómo se pueden corregir? La maloclusión, en el sentido de posición de los dientes, es muy fácil. Es decir, hay tres clases. Una que los dientes encajan perfectamente, vamos a decir, en su posición correcta. Otra donde la mandíbula, por decirlo así, está más adelantada y el clásico prognatismo. Otra donde la mandíbula está retrasada y es el clásico niño que tiene los dientillos de conejo. Pero la maloclusión
hay que valorarla desde el punto de vista de diente y desde el punto de vista esqueletal, es decir, de crecimiento. Lo que has preguntado, ¿por qué ocurre esas alteraciones de crecimiento? Hay también factores hereditarios. Por ejemplo, yo siempre pregunto a un paciente que tiene una mandíbula excesivamente grande, si en la familia, en el abuelo, bisabuelo, a veces traigo fotos antiguas, pues ha habido esa situación. En otros pacientes son problemas que ocurren durante el cambio de la dentición, de malposición de la lengua, por ejemplo, en la edad de cambio de diente, y que estimula un avance excesivo de la mandíbula, pero tampoco podemos decir tiene una causa concreta que podemos evitarla antes de que ocurra. O sea, nos vamos a encontrar con el problema en el tiempo de desarrollo del niño, vamos a decir, de la cara hasta los 16, 17 años, y si hay una maloclusión, incluso si se detecta antes, es preferible esperar para resolverlo después con el tratamiento combinado que hacemos habitualmente. Doctor, todos tenemos una articulación temporomandibular y en muchos casos, evidentemente, hay una disfunción temporomandibular. Entonces también quienes nos están viendo y escuchando querrán saber las causas de esa disfunción y cómo se diagnostica el hecho de que haya, reitero, una disfunción temporomandibular. Sí. Yo creo que es de las cosas más frecuentes que vemos. Me parece que en esta misma mañana, aquí en este hospital, he visto como 4 pacientes con disfunción temporomandibular. La palabra disfunción ya le quita hierro al asunto, porque no estamos hablando de una enfermedad como tal, es decir, es que esto me va a llevar a, no sé, a algo muy grave. Es algo que funciona mal, pero difícil de saber por qué. Lógicamente se investiga la forma de encajar los dientes, de morder, la falta de pieza de pacientes que se han quitado, mastican por un lado solo, malos hábitos. Pero es un tema complejo porque digamos que es la única articulación del organismo, si cualquiera puede hacer la experiencia, que es doble, porque yo puedo estar aquí sentado, estoy en reposo con el micro y con esto estoy levantando pesas, pero está trabajando solo este lado. Abrir la boca por un lado solo no es posible, tienen que actuar las dos articulaciones, vamos a decir, los músculos que tienen que relajarse, los que se tienen que contraer. Entonces eso es un tema muy complejo y difícil, y no está resuelto. Hay, vamos a decir, que hay soluciones parciales, hay pacientes, un 50% de pacientes se solucionan fácil, luego hay un 50% más complejo, y hay un grupo de pacientes que lo tienen más difícil porque viene el componente de dolor añadido al componente de, vamos a decir, de ruido, de dificultad más o menos de abrir la boca, pero el componente de dolor, y en personas jóvenes, pues también es una cosa de pensar esto cómo se me va a quitar. No es fácil ese tratamiento. Yo digo que todos los especialistas tenemos un cajón donde metemos las cosas difíciles que mejor ni verlas. Pues en la maxilofacial yo diría que existen 2 cosas complejas, que son las disfunciones, y eso que hay cirugías también, artroscopias, etcétera, las disfunciones temporomandibulares y las neuralgias esenciales del trigémino, el dolor es en la cara, que no se sabe de dónde viene, son cosas complejas de resolver. Bueno, doctor, imagino, si no me equivoco, usted me corregirá, pero cuando estábamos en facultad nos enseñaron que en 1782 nació de la mano de Pierre Fouchot la odontología, lo que sería entonces en aquellos momentos. Y ahora quisiera hablar de un tema que también a la gente le va a interesar muchísimo. Todos sabemos que en la boca tenemos 2 centrales, laterales, tenemos caninos, tenemos premolares,
tenemos molares. 32 dientes y están Exacto, exacto. Y quiero ir a los terceros molares, sí. O sea, a las muelas de juicio que aparecen, si es normal, entre los 18 y los 25 años. Y a nosotros nos decían que prácticamente cuando aparecían, habían que sacarlas enseguida porque eran muy peligrosas. Y aparte, inclusive, la cirugía, ¿no? La parte quirúrgica, o sea, sacar, extraer esos terceros molares, era bastante complicado. ¿Qué pasa hoy en día con la odontología y por qué se deben extraer esos terceros molares? Bueno, los terceros molares, por la evolución de la especie humana, ha llegado un momento que no tenemos tamaño de mandíbula para 3 molares. Bueno, algunas personas pueden tenerlo, ¿no? Pero casi siempre, al ser los últimos que se forman y erupcionan, se encuentran sin sitio por donde salir y menos aún para poder tener una función masticatoria con un contrario. Entonces, generalmente se quedan inclinados, sale un poquito, pero hoy día que la ortodoncia, vamos a decir que ha tenido también un gran impulso por la estética y la buena función de la mordida. Luego llega el paciente, termina su tratamiento de ortodoncia y hay 4 muelas del juicio que no querrán salir pero no tienen sitio. Y para evitar recidiva o que se vuelva a piñar los dientes, a montar los dientes, etcétera, una medida preventiva que hoy día está muy, vamos a decir, muy aceptada, es eliminar las muelas del juicio, que no tiene que ser tan malo cuando se puede hacer con anestesia local, simplemente. Hombre, tiene su postoperatorio, tiene sus inflamaciones, sus cosas, pero no es una cirugía que diga, hombre, tengo que tenerle pánico, pero una cirugía que yo le aconsejo, sobre todo a la gente joven, cuando se hace una ortodoncia y no hay sitio para esas muelas que querrán salir, eliminar ese peligro antes de que estropee lo que han estado 2 años arreglando y que ha costado un dinero. Doctor, usted nos habla de ortodoncia y nosotros tenemos una pregunta en forma particular para hacerle, que la verdad que desde hace muchos años viene rondando nuestra cabeza y no hemos tenido respuesta. A nosotros nos enseñaban que más de 18 años la persona no se podía hacer una ortodoncia. Hoy se la hacen igual teniendo 60. Y aparte, también nos decían que esos dientes que no estaban normales, que había que llevarlos a su normalidad, a su arcada, como debían ir, si no había lugar, por ejemplo, había que hacer una extracción de repente de un primer molar o de un primer premolar, inclusive a veces hasta de un canino. ¿Cómo se hace hoy una ortodoncia si no hay lugar de pronto para que un canino o un lateral o un central vaya a su posición? Muy fácil, porque la ortodoncia ha tenido un gran progreso. Ya hay grandes profesionales que se dedican en exclusiva también a la ortodoncia. El tema de conseguir con los aparatos que hoy día se usan modernos, que incluso acortan los tratamientos, que ya incluso no se ven como antes esos brackets de metálicos que pueden ser transparentes. Hay ortodoncia lingual incluso, escondida. Yo creo que siempre le digo a los pacientes, si tienen problemas de un buen posicionamiento dentario, que se hagan una ortodoncia, porque además de conseguir una mordida, vamos a decir, perfecta si es posible, se van a ahorrar mucho dinero también en el futuro. La experiencia que tenemos del paciente que se ha hecho ortodoncia en la edad más habitual, 20 años, 18, vamos a decir la ortodoncia definitiva, esos pacientes son pacientes que cuidan mucho su boca, pierden pocas piezas y luego hay estadísticas al cabo de muchos años que lo que se han gastado, entre comillas, en su boca es mucho menos de lo que se han gastado otros que no han hecho nada y han ido perdiendo piezas, poniendo, vamos a decir, soluciones de otro tipo
el que se ha hecho ortodoncia está con una mentalización tremenda para sus cuidados de la boca y al final se nota en el bolsillo también. Claro. Doctor, para terminar, esto también es muy importante. Todo paciente que llega a su consultorio, como decíamos en la entrega anterior, de pronto, como resultado de un accidente automovilístico, por ejemplo, y tiene una deformidad en la cara, o porque la tiene de nacimiento, o porque tiene problemas bucodentales, todo paciente que llega el 100% a su consultorio, reitero, aparte de recibir, yo diría de parte suya, una clase acerca de lo que necesita, de lo que debe hacerse y por qué se lo debe hacer o no. Todo paciente termina en una cirugía, o reitero, o no. Estamos hablando del traumatismo, del paciente traumático, porque puede ser de muchas clases. El último paciente que yo tengo ahora en la memoria de hace poco es un paciente que de un golpe con la mano, de un puñetazo, le rompieron el ángulo de la mandíbula y hubo que operarlo para ponerle una placa de titanio que sujetara, que los dientes encajaran bien y resolver el problema, igual que una fractura en el fémur o en el húmero, es decir, cualquier fractura. Sí, yo diría que los medios que tenemos de injertos, de situaciones, incluso reponer los dientes con implantes, preparar, yo creo que a todos los pacientes es un beneficio enorme. Hay muchos que nadie puede pensar que haya tenido un accidente tan grave de cómo queda su cara. Son casos tan individualizados que hay que verlos, pero bueno, el mensaje un poco es de que ese paciente con un traumatismo, un accidente que le ha roto los huesos de la cara, le ha deformado la nariz, le ha deformado la mandíbula, por supuesto, tenemos por suerte, yo muchos años estoy como jefe en el servicio de la Risaca. Tenemos hospitales, no solo la Risaca, hay en Murcia ya en la región varios hospitales que, bueno, con los años se han ido formando gente que pueden resolver esos problemas y cuanto antes mejor. Es decir, que en ese sentido, el paciente que ha tenido esa desgracia, un accidente de coche, una caída, un golpe, una pelea en una discoteca, que tiene que acudir porque se va a solucionar su problema. Muy bien. Por eso, y la pregunta iba por ustedes, no duden nunca entonces en dirigirse, en este caso, por ejemplo, al doctor Sebastián Méndez, que trabaja aquí en la clínica Doctor Bernal, al que le agradecemos esta segunda entrega, y sí, lo invitamos, porque no hay dos sin tres, dice el refrán, a volver, pero entonces volveríamos para que con las cámaras recorriéramos prácticamente todo el hospital, para que usted nos fuera explicando, sobre todo en los quirófanos, qué es lo que ustedes hacen para que entonces los promitentes pacientes que puedan tener aquí en el Hospital Bernal vean qué es lo que les está esperando. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y además, yo ahora me están esperando para meterme en un quirófano. Yo puedo decir, he caminado mucho por el mundo y he estado 14 años en Alemania, en Estados Unidos, muchos años en la Risaca. Puedo decir que este hospital es un gran logro para la región del noroeste en el sentido de prestar una asistencia complementaria a la que presta la Seguridad Social, porque hay muchas cosas que no se pueden tener a todos los especialistas en todos los hospitales, pero este hospital, con las instalaciones que tiene modernas, y se verán los quirófanos, es un hospital que puede resolver muchos problemas sin moverse del sitio donde uno vive. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes, entonces, decirles que en nuestro programa, de un doctor a otro,
porque en nuestro siguiente bloque, como les decíamos al iniciar nuestro programa, lo vamos a cerrar hablando una vez más con nuestro buen amigo, el doctor Aurelio Chamorro, pero no vamos a hablar de cirugía. Ustedes saben que no hablamos de problemas médicos con él. En este caso vamos a hablar de la criación de los padres hacia sus hijos. Nada más, después de unos sanos consejos, seguimos con nuestro programa de hoy.